Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Vamos a retomar nuestro estudio de lo que venimos hablando hace una semana. El arrebatamiento de la iglesia, la tribulación y la venida del Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo en la Biblia traducción lenguaje actual. Vamos a leer en Mateo, vamos a continuar allí en Mateo capítulo 24, los versos 45 al 51. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia, para darles de comer a su debido tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. Cuando vuelva su amo en el día y la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. Bueno, esos versículos son la parte final de el tema que veníamos tratando la semana pasada. Porque haciendo un breve resumen de los versículos de la semana pasada y del tema que traíamos hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia, nos damos cuenta que eso va a suceder de un momento a otro. Va a ser sin anuncio de ninguna clase. No va a haber ninguna señal para ese evento que se va a llevar a cabo. Por eso les decía la semana pasada que no es bueno que confundamos una cosa con otra, es decir, el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Son dos cosas, son dos eventos totalmente diferentes. Entonces, los versículos finales de el tema acerca del arrebatamiento de la iglesia se refieren a nosotros como iglesia, pero con una ilustración, con un ejemplo que puso el Señor Jesús a sus discípulos. Les dijo que el arrebatamiento sucederá de un momento a otro y que debemos estar preparados, que no seamos como el siervo malo que su Señor lo dejó a cargo de sus trabajos, de su casa, y entonces se fue lejos. Y este siervo pensó dentro de sí que su señor tardaría y comenzó a beber, a comer, a estar con los borrachos en fiestas y a maltratar a sus consiervos. Y dice la Biblia que no tuvo en cuenta que su amo podía venir de un momento a otro. Y eso fue lo que sucedió. Su amo llegó y lo encontró en esa circunstancia. Dice la Biblia que su amo le va a quitar su puesto que tenía y lo va a echar fuera de su reino, y que allí sería el lloro y el crujir de dientes. Bueno, eso dice la versión Reina Valera. Esta versión dice: allí será el rechinar de dientes. Por eso me gusta esta traducción del lenguaje actual, porque habla muy claro para entender lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entonces, debemos estar preparados para eso, para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Viviendo una vida en santidad que agrade al Señor Jesús. Vuelvo y repito, no nos debe asustar, y este tema no es para asustar a nadie, ni para que las personas le tengan miedo a ese tema. Es bueno que lo lean,
que lean lo que está escrito en el Apocalipsis y lo que está escrito aquí en este capítulo 24 de Mateo acerca del arrebatamiento de la iglesia y la gran tribulación y la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea que ya vimos el primer acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a mirar el segundo evento, o sea, la gran tribulación. Vamos a leer en la misma versión, lenguaje actual, Mateo 24, los versos 4 al 9. Dice la Biblia: respondió Jesús: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán. Pero todavía no será el fin del mundo, porque los países se pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer, y en muchos lugares habrá terremotos. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Una palabra fuerte, una palabra que sin duda alguno causa una pausa, hacer una pausa en la vida de nosotros, causa el pausar nuestras vidas si van muy aceleradas. Es decir, si vamos encaminados por el camino equivocado, porque después del arrebatamiento de la iglesia, lo que se va a desencadenar aquí en este mundo es una gran tribulación. Dice la Biblia, lo vamos a leer más adelante, que es una tribulación que nunca la hubo y jamás la va a volver a ver. Entonces, cuando la Biblia nos dice esas cosas, debemos prestarle atención a no quedarnos cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia. Debemos participar en el arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que predican, hay personas que dicen, que anuncian que la iglesia, el pueblo del Señor, va a pasar por la gran tribulación. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la iglesia del Señor Jesús no va a pasar por la gran tribulación. Por eso es importante que nosotros seamos participantes del arrebatamiento de la iglesia, para librarnos de esa gran tribulación que vendrá sobre este mundo. El mundo que rechazó al Señor Jesús, el mundo que no quiso obedecer la palabra del Señor. Si hoy en día estamos sufriendo tribulación, por eso esta tribulación que va a venir no se llama simplemente así, tribulación, se llama la gran tribulación, porque es muy grande. La Biblia dice que nunca la hubo ni tampoco la va a volver a ver, porque es el final de las cosas. La gente dice que se entregarán unos a otros, se aborrecerán, habrá mucho odio. Si hoy en día vemos que hay odio entre las personas, que hay maldad, que hay homicidios, que los padres se ensañan contra sus hijos y los hijos contra sus padres, pues en ese tiempo va a ser peor todavía. Las gentes, dice la Biblia, que los que se hayan quedado después del arrebatamiento de la iglesia y que tuvieron un conocimiento de la palabra del Señor, se van a dar cuenta de todas maneras que algo sucedió en el mundo, y ellos se van a recordar que el Señor Jesús vino por su iglesia y se la llevó, y los que se quedaron para sufrir la gran tribulación. Y esa es la parte que debemos evitar. Esta es una tribulación que nunca la ha habido ni la habrá jamás, dice la Biblia. Miremos en Mateo, continuemos ahí en el capítulo 24, los versos 10 al 28. Dice la Biblia: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí
en el tiempo de la gran tribulación. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea que corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa que no baje a sacar nada. Y el que esté en el campo que no vaya a su casa a buscar ropa. ¿Qué mal les va a ir a las mujeres que estén en ese momento embarazadas y a las que tengan hijos recién nacidos? Oren a Dios y pídanle que esto no suceda en tiempo de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá en ese día, y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirán. Si en esos días alguien les dice: miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no le crean, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian: el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen: el Mesías está escondido allí, no lo crean. Ven, cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Muy bonita esa palabra. Es una palabra en la que nosotros debemos reflexionar hoy y siempre, hasta que el Señor nos levante, hasta que el Señor levante su iglesia en el arrebatamiento. Porque el Señor está aconsejando aquí que las personas que se queden, que son conocedoras del Evangelio y se queden después del arrebatamiento de la iglesia, esas personas se van a dar cuenta que el Señor vino y se llevó a la iglesia, porque van a haber muchas personas en todo el mundo que han desaparecido. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, varones, mujeres, de todas las clases sociales, de todas las razas, de toda tribu y de toda lengua, de todo pueblo y nación, dice la Biblia. Así que para que nosotros no pasemos por la gran tribulación, debemos irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Como les dije anteriormente, tenemos que continuar con el estudio porque no tenemos mucho tiempo. Así que la próxima semana vamos a continuar con el tema de la gran tribulación. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.